Bienvenidos, mi nombre es Cristian 5 y esto es Banco de Sangre. Muy bien, repasemos los siguientes temas. ¿Qué es la sangre? ¿Qué sabemos de ella? Es un líquido rojo que se compone de plasma y células, y una persona adulta promedio tiene alrededor de 6 litros de sangre, lo que representa más o menos el 7% del peso corporal. Entonces hablemos de las células de la sangre. Eritrocitos, también llamados glóbulos rojos, son células que tienen la función de transportar oxígeno a todo el cuerpo. Son algo así como un Uber Eats del cuerpo humano. Tienen una vida media alrededor de 4 meses, que son unos 120 días, y esto puede parecer corto y triste, pero si tomas en cuenta que todo ese tiempo el eritrocito trabaja sin descanso, una vida tan corta no parece tan mala después de todo, ¿verdad? No poseen núcleo, así que si sufren bastante daño no pueden repararse por sí mismas. Leucocitos, conocidos como glóbulos blancos, la función de este grupo muy diverso de células es la defensa contra infecciones y daño en los tejidos. En pocas palabras, se encargan de combatir enfermedades y evitar que una cortada o raspón se infecte y te mate. Plaquetas. Estos componentes son fragmentos de citoplasma del megacariocito. Las plaquetas desempeñan una función importante en la hemostasia, o sea, mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Podemos resumir la hemostasia en dos fases, primaria y secundaria. Las plaquetas participan en la hemostasia primaria al adherirse en las paredes de los vasos sanguíneos rotos, acumulándose para formar un tapón temporal sobre el lugar lesionado. Esto sirve como plataforma para que los factores de la coagulación de la hemostasia secundaria puedan crear el coágulo. Imagínalo así, la coagulación de la sangre es como si te vieran desnudo o desnuda. La primera respuesta sería usar tus brazos y piernas o cualquier cosa que tuvieras a la mano para tapar las áreas que creas privadas o vulnerables. Esto es lo que hacen las plaquetas, cubrir de forma rápida y temporal. Una vez cubierto lo privado, tu segunda respuesta sería ocultarte de la vista o ahuyentar al intruso para poder vestirte. Esa vendría siendo la etapa secundaria de la hemostasia, la solución definitiva, la coagulación de la sangre para detener la hemorragia. Entonces, resumiendo, primero las plaquetas forman un tapón y después se coagula la sangre. Bien, ya que recordamos un poco acerca de la sangre, pasemos a la historia de la transfusión sanguínea. La primera transfusión sanguínea exitosa entre seres vivos fue llevada a cabo por Richard Lower en 1665 en perros. Esto fue una exsanguinotransfusión, que es retirar la sangre del paciente y reemplazarla por la del donador poco a poco. 2 años después, en 1667, aparece Jean-Baptiste Denis, que pensaba que transfundir sangre de un animal a un ser humano parecía una buena idea. Esta fue la primera transfusión sanguínea documentada, transfundiendo sangre de perro a un hombre enfermo de sífilis. Esto es una interpretación de un pequeño fragmento del documento. Aunque el proceso parecía ser exitoso, el paciente empezó a sentir fuertes dolores en sus órganos. Su orina era oscura, negra, de hecho. Como se imaginarán, el paciente murió. Aunque si me permiten opinar, en la imagen podemos ver que la verdadera víctima fue el perro. Este registro fue el primer caso de reacción hemolítica transfusional. Jean-Baptiste Denis fue acusado por la muerte del paciente, pero la corte lo perdonó. Después de ese caso se prohibieron las transfusiones sanguíneas. Más de 100 años después, a inicios de 1800, entra en escena James Blundell. Su idea fue utilizar sangre humana para reemplazar la sangre perdida en mujeres después del parto. Hizo un total de 10 transfusiones, pero solo 5 fueron exitosas. Las otras 5 pacientes fallecieron debido a enfermedades derivadas de infecciones. Cabe señalar que hasta 65 años después, los médicos empezaron a lavarse las manos antes de atender a los pacientes. Imagínate, vives en el siglo XIX, estás enfermo y te van a operar. El cirujano llega después de tratar a otros pacientes, o Dios no quiera, después de ir al baño, y lo único que hizo fue limpiarse las manos con un pañuelo. Entonces, el tiempo sigue y las transfusiones sanguíneas continúan siendo poco efectivas.
100 años después, en el año 1900, Karl Landsteiner descubre en la sangre tres tipos de eritrocitos, el A, B y O, clasificándolos así como el sistema ABO, el que todo mundo conoce. Este se complementaría después con el grupo AB en 1910 y con el factor RH en 1940. Entonces, esto fue un poco de la historia de las transfusiones sanguíneas y una introducción de lo que se verá en el curso. Es todo por hoy, nos vemos en la próxima sesión.